Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo en otro capítulo de Filosofía Caduca, pero esta vez vamos a reparar un error que fue que se nos perdió el podcast de Spinoza. O sea que bueno, más que reparar, lo vamos a volver a grabar porque total verdad que nos cuesta. Siempre es un placer estar un rato hablando de Spinoza, o sea que sin problema y además ahora ya sin las presiones del examen, que aunque siga siendo ese el objetivo un poco nuestro de la filosofía, pues por lo menos ya eso, como hasta dentro de 2 o quizá 4 años no vuelva a haber otro examen, pues se puede ir con mucha calma. Para eso, para este podcast, bueno, está Jorge, como siempre. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo, muy buenas. Y hemos invitado en esta ocasión a Iván, que ya estuvo presente en el de Marx y en el de Freud. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué nos vas a contar? A ver, Y en Heidegger. bueno, Eso, y eso, Heidegger. Sí, es eso de que verdad. talibán es buena broma, ¿eh? ¿Cómo? Eso de que talibán es buena broma. Es buena Bien, broma, es muy buena broma. encantado de estar aquí en este programa maravilloso con todos vosotros, de hablar uno de los autores más excelsos de la historia de la filosofía, por supuesto. A ver qué contamos de él, a ver qué sabemos hacer. A ver qué podemos Muy hacer. bien, pues cuando quieras. Bueno, pues vamos a hablar del señor Benito de Espinosa, Baruch, para los amigos. O Benedictus, según el Benedicto, mismo quiso. claro, en latín, que él escribía en latín. Pese a ser español. Bueno, portugués no se sabe muy bien. Era un marrano. El caso es que era un marrano. Entonces, este señor Benito Espinosa, ¿quién es? ¿Por qué se hace famoso? ¿Qué hace aquí en el canon? ¿No? Bueno, en el canon, porque el título del tema, ¿lo recordáis, por favor? El de las oposiciones, Pues el sujeto político en Spinoza. El sujeto. que, está, que ya lo hablamos, efectivamente, está diciendo Jorge que está mal planteado el rótulo, porque en Spinoza no hay sujeto. En Spinoza hay sustancia, en todo caso, o Dios o naturaleza, pero sujeto como tal no lo concibe Spinoza. Nos hablará de metaindividuos, que, o sea, quiero decir, a nivel metafórico, por supuesto, se puede hablar de sujeto, también puedes hablar de sujeto en Aristóteles. Claro, se puede hablar de sujeto de lo que te dé la gana, pero si uno intenta ser medianamente riguroso y ser un especialista, como creo que lo son todas las personas que acaban el grado en filosofía, pues no se puede hablar sujeto de Spinoza, sujeto político. Igual se refieren a la persona que está sujeta a la política. En plan, está omitido el sujeto, nunca mejor dicho, y es sujeto a la política. Que sí, que Sujeto no intentes político. salvar a los señores que pusieron el temario, que está muy mal planteado. O sea, se merecen lo peor por nuestra parte, todo nuestro desprecio intelectual. Así que no intentes ser el abogado del diablo e intenta salvar a esta gente porque... Un Entonces, rescate irónico. se supone que hay que hablar del Spinoza político, ¿no? Que es lo que interesará a nuestros amigos, los de las oposiciones, hasta que cambien el temario y salga algún tío que le guste más la ontología y nos ponga la ontología de Spinoza. Bueno, yo voy a hablar un poquito de Spinoza, de lo que sé, de lo que conozco, de lo que puedo dar de referencias a los demás para que conozcan también y un poquito para tener unas ideas generales a la hora de enfrentarse a este autor que es un titán dentro de la historia de la filosofía. Es muy tocho, vamos, es un auténtico genio. Entonces, vamos por partes, que diría Jack el Destripador. Primero vamos a dar cuáles son las obras de referencia en el canon de nuestro amigo Spinoza, las que escribió él con su puño y letra, en latín, por supuesto, ya lo hemos dicho, que escribe en latín. Se murió de tuberculosis prácticamente redactando el final del tratado político, se murió encima de la mesa, como quien dice, estaba escribiendo y de repente le dio una pechusque y se murió ahí, encima de los librejos. Y a día de hoy, pues todavía se están recopilando textos suyos que no habían sido publicados, pero que se publicarán en un futuro. Entonces, textos de Spinoza. Tenemos el Tratado para la Reforma del Entendimiento y los principios de la filosofía de Descartes, que es su filosofía más primera, ¿no? Hay que recordar que Spinoza es excomulgado con 23 años de la comunidad judía de Ámsterdam, que básicamente es que le marginan de por vida a él, a sus descendientes, que no tuvo ninguno, y a sus familiares y a la madre que los parió, ¿no? A todos, porque Spinoza pues era peligroso para los jóvenes porque les podía corromper y hacerles pensar por sí mismos, cosa que es una cosa que a día de hoy también está bastante minusvalorada o perseguida de alguna manera. Entonces, después de estos textos de juventud, podríamos decir, ya se mete a lo gordo
que son las Sagradas Escrituras. Efectivamente, Spinoza es uno de los autores de la modernidad que trabajó en pro de secularizar la filosofía y dejar de utilizar a la filosofía como una ancilla, como una esclava de la teología, ¿no? Y entonces, pues Spinoza empieza a hablar de las Sagradas Escrituras en el Tratado Teológico Político, que es una de las obras más importantes de Spinoza y en el cual se inaugura una especie de hermenéutica de los textos antiguos, intentando ser lo más materialista posible y dejarse de idas de olla locas que tiene la Biblia por ahí. Es decir, cuando Moisés separa las aguas del Mar Negro, pues obviamente eso es un fenómeno milagroso, es un fenómeno, digamos, fantasioso, ficticio, ¿no? Desde un punto de vista materialista. Si uno es espiritualista y se cree que todo existe en las hadas y los duendes y por ahí, que existen realmente, que existen corpóreamente, pues aquí no hay nada que decir. Oye, si se abrieron las aguas y ahí no hay, literalmente se abrieron las aguas, el mar se separó. Bueno, pero si entendemos de una manera metafórica, aquí se le puede buscar más gracia al asunto, se le puede buscar un poquito más de realismo, ¿no? Entre comillas. Entonces, Spinoza hace un análisis de las Sagradas Escrituras, pero lo importante está en los capítulos 15 y 16 que nos prepararán ya para introducirnos en el Spinoza político. Vaya, hay bastante tráfico ahora mismo por aquí por mi calle. Me está tocando un poco las narices. Bueno, mientras no pasen las sirenas de Ulises, ya vamos. Entonces, el capítulo 15 y 16, recomendada lectura, recomendadísima, pero vamos, muy fervientemente lo digo, que la gente tiene que leer esos capítulos porque dice unas cosas muy, muy ajustaditas, muy, muy buenas para el día a día, como quien dice, para guiarse un poco en el sentido común filosófico. Luego, tratado político. Yo leería los 5 primeros capítulos, que es donde postula más o menos toda su teoría acerca de cómo se debe preparar una sociedad para vivir en un estado civil, toda la cuestión del estado de la naturaleza, toda la cuestión de analizar las pasiones como si fueran relámpagos, tal, tal. 5 primeros capítulos de esa obra y para las feministas, la última página de la obra, que es la última página que escribió Spinoza antes de morir, antes de caer muerto encima del escritorio, que es donde excluye a las mujeres del campo político, porque las mujeres se dejan llevar mucho por sus afectos, porque pues son muy acuarianas, entonces se dejan guiar más por los afectos que por la razón, entonces nunca van a poder llegar a tener un espacio político en la sociedad. Obviamente esto es criticable y debe ser criticado duramente, y pues Spinoza se podía haber muerto media hora antes de escribir estas cosas. Pero bueno, es lo que hay, así es la vida y así se lo hemos contado, ¿no? Entonces, ¿y qué más podemos leer? Bueno, el apéndice de la ética, el apéndice a la primera parte de la ética, que es sobre la idea de Dios, sobre Dios como el asilo de la ignorancia, la voluntad de Dios como el asilo de la ignorancia, y bueno, pues es uno de los mejores textos de la historia de la filosofía, junto con el discurso de la servidumbre de la Boétie, y por ejemplo, por poner un ejemplo así, un texto corto que dice las cosas claras, que no se anda con florituras y que va a la yugular de la ignorancia. Esto dicho del canon de Spinoza. Ahora, ¿qué podemos leer, qué podemos ver acerca de Spinoza? No de Spinoza, sino acerca de Spinoza. Bien, yo voy a recomendar varios textos. Uno es La sinagoga vacía, de la Gabriel Albiac, un poco para hacerse un panorama del contexto político, sociológico del momento en el cual Spinoza aparece. Surge la figura de Spinoza en ese contexto, con figuras como Uriel da Costa. Uriel da Costa también, filósofo que fue excomulgado y asesinado por la comunidad judía de Ámsterdam por tener ideas revolucionarias y que era un libre pensador y se la sudaba todo y decía lo que pensaba y pues en fin. Cosa que casi le pasa también a Spinoza, ¿verdad? ¿Cómo? Cosa que a Spinoza casi le pasa también. Casi. Pero lo que pasa es que tenía amiguitos, Spinoza tenía amiguitos dentro de las esferas políticas, de las élites políticas del momento, los hermanos de Witt, etcétera. Y bueno, pues se pudo escabullir de alguna manera, aunque acabó puliendo lentes, como vamos a hacer todos los que hemos estudiado el grado en filosofía y no vamos a ser profesores, vamos a acabar estudiando una FP y hacer ahí chapa y pintura o jardinería o lo que nos den, en verdad. Tampoco somos muy exquisitos. Cuando uno es filósofo sabe que la vida no necesita muchos lujos para poder disfrutarse. Bueno, el caso, acabó de... Yo lo decía porque casi le atraviesan con un puñal, ¿no? Esa Sí, anécdota.
Sí, que tenía colgado el sayo en la pared, ¿no? Con un agujero que le habían hecho, pues de que le clavaron la navaja por detrás. Y siempre llevaba el sello de Caute y la rosa. Eso también es famoso. Lleva una rosa, el símbolo de Caute, ¿no? Precaución o cuidado. O Sí, sí. vigila las espaldas, ten cuidado. ¿No? En este sentido yo creo que estaba muy familiarizado con la idea de Descartes, ¿no? Bien vivió quien bien se escondió, que creo que no es de Descartes, que es de otro previamente, pero hay que tener cuidado cuando uno piensa por sí mismo y dice las cosas claras porque se va a granjear muchos enemigos a lo largo de su vida. Y claro, pues la vida es muy débil y el cuerpo es el cuerpo y la cabeza no da para tanto. Al final está anclada en un cuerpo que puede morir. Y se encuentra en Ovidio, la de bien vivió quien bien se escondió. Sí. Pero es que Descartes tiene una muy, muy parecida o similar, vamos. Sí. Bueno, el caso. Vamos allí, ¿no? La sinagoga vacía de Gabriel Albiac, un claro laberinto de Jesús Ezquerra, que yo voy a utilizar para hablaros de la ética, el materialismo de Spinoza de Vidal Peña. Vidal Peña es un erudito, creo que ya murió hace poco, pero era un erudito de Spinoza y trató de compaginar y de interpretar a Spinoza desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Es el traductor que tengo yo aquí en la edición de Alianza. Pero otro traductor de Spinoza muy bueno es Atilano Domínguez, que es el que más ha traducido en Spinoza. Y luego, pues he encontrado curiosamente, estaba buscando por ahí, digo, voy a buscar referencias de Spinoza para los magnánimos oyentes y benevolentes de este podcast. He encontrado uno de Luis Arenas. Luis Arenas era profesor en Nizar. Bueno, si ustedes buscan Historia de la Filosofía Moderna, Luis Arenas en Google, les saldrá un PDF que es un temario que se lo pueden leer si les apetece, y si no, no. Pero en el módulo segundo, en el tema 7, está dedicado a Spinoza, y como Luis Arenas hizo la tesis sobre Spinoza, es un gran conocedor del autor, creo que podría ser interesante de una manera para complementar, en fin, por si les interesa. Luego, ¿qué podemos ver de Spinoza en YouTube o vía podcast o vía auditiva, que es mucho más sencillo y mucho más fácil de comprensión para los millennials y para los zoomers que nos estén escuchando? Bien, tengo ya aquí Adictos a la Filosofía, que es este profesor que a mí me cae muy mal, pero bueno, las cosas como son. El tío lo hace bien, lo explica bien, así que hay que recomendarlo. Tiene unos, en el canal de Adictos a la Filosofía tienen vídeos dedicados a Spinoza en el que lo explica muy bien, mucho mejor que lo voy a hacer yo, sobre determinados temas de Spinoza, así que recomendado. La charla que tiene Ernesto Castro, obviamente, que ya la conocerá a todo Cristo, que no es que sea muy allá, que además se dedica mucho tiempo a acabar Descartes, y bueno. Darin McNabb le está dedicando, a día de hoy sigue en marcha, su exposición de la ética de Spinoza. Yo creo que va a ser de las mejores que va a haber en YouTube, porque ese tío, pues todo lo que toca lo convierte en oro, como quien dice. Tenemos el Patronazo de Spinoza, de Luis Carlos Martín Jiménez, todo esto de la Fundación Gustavo Bueno, voy a hacer unos cuantos. Si ustedes buscan Fundación Gustavo Bueno Spinoza, les va a salir la charla del Patronazo de Spinoza de Luis Carlos Martín Jiménez, uno de Javier Peña, otro de Gabriel Albiac, y hay otra de Spinoza y la monarquía muy, muy interesante, de Fernando López Lasso, también fallecido recientemente, hace un par de años, una cosa así. Obviamente las charlas que tiene Gustavo Bueno sobre Spinoza, la felicidad y demás. También, si les gusta un Spinoza más raro, más difícil de ver o de leer cuando uno lee Spinoza, como es la interpretación de Felipe Martínez Marzoa, tienen un vídeo que se llama Ontología y Política en Spinoza, del canal del Ateneu Barcelonés, en el cual Marzoa habla de Spinoza y a saber de lo que está hablando, porque cuando Marzoa habla de un autor lo despiaza y no se sabe de qué narices está hablando. Una cosa que es muy interesante, a mí me parece muy valioso porque te da una perspectiva y dices, joder, no se me habría ocurrido en la vida hablar de este autor así, o sea, que parece que me estás hablando de otro universo. Maravilloso, Felipe, ¿no? Por supuesto. Luego también puedes ver los vídeos de Deleuze. Deleuze fue un autor que trabajó muchísimo a Spinoza y tiene algunos textos muy valiosos para introducirse en el pensamiento de Spinoza. ¿Y cuál más tenía por aquí yo? Javier Peña, Gabriel Albiac, también tiene vídeos sobre Spinoza en la Fundación Gustavo Bueno, y Juan Manuel Aragüés, en Acción Rizoma, también tiene algún vídeo sobre Spinoza que yo creo que les puede interesar. O si no, es para escucharlo, para criticarlo, para vanagloriarlo, para lo que quieran hacer con él, que tampoco tiene muchas cosas que hacer con un vídeo. Bueno, después de 20 minutos de inaguantable bibliografía secundaria y demás, vamos a meternos en el ajo. Entonces,
Que Spinoza, ¿por dónde empezamos? Deus sive natura, ¿no? Dios en la naturaleza. ¿Qué es Dios en Spinoza? Bueno, pues vamos a leerlo, porque está al principio de la obra. Dios es causa sui, ¿no? Hasta ahí llegamos. ¿Y qué es causa sui? Por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o lo que es lo mismo, aquello cuya naturaleza solo puede concebirse como existente. Bueno, y ya estamos, ¿no? Con la jerga filosófica. Y a ver qué narices es eso de existir. Solo existe porque existe. Su esencia es existir. Bueno, ¿esto qué es? ¿No? Bueno, antes de empezar con lo duro, vamos a hacer un poquito de contexto político, que yo creo que es interesante. El famoso fulano de Spinoza, que justo cuando se cayó el Discord y este vídeo acabó en la basura, ¿no? Vamos a leer la introducción a la ética de Spinoza por Vidal Peña. Dice un fragmento. Dice, en 1659, Fray Tomás Solano y Robles, agustín originario de Nueva Granada, se presenta ante la Inquisición madrileña. Viene, como fiel católico, a descargar su conciencia y probar su espíritu de colaboración con las fuerzas encargadas de velar por la salud del cuerpo social. Salud que requiere dolorosas operaciones y amputación de miembros enfermos, conforme a la vez sana doctrina. En suma, viene a delatar. Estamos hablando de un fraile que viene a delatar a gente del extranjero, a informar a la Inquisición de a ver a los liberpensadores que hay por ahí, que no se les escapen. Lo exige la salvación de su alma y acaso también la de su cuerpo. El tribunal podría llegar a conocer que no ha procedido con la debida diligencia. Cuenta que, viniendo a Europa, su barco ha sido apresado por los ingleses. Liberado en Londres, ha pasado a Ámsterdam, donde espera transporte para España desde agosto de 1658 hasta marzo de 1659. Relata al inquisidor un caso que ha conmovido a los españoles residentes en Ámsterdam. Un cómico sevillano, no judío, llamado Lorenzo Escudero, se ha convertido al judaísmo, pese a las presiones en contra de sus compatriotas más fieles. Fray Tomás informa de ello, por si a Escudero se le ocurriera volver a España. Pobre Fray Escudero, no sé qué bromas haría. El inquisidor aprovecha la ocasión para preguntarle por otros españoles que pudieran judaizar en Ámsterdam. En su relato, Solano dice que conoció al doctor Prado, que había estudiado en Alcalá, y a un fulano de Spinoza, que entiende era natural de las ciudades de Holanda, porque había estudiado en Leiden y era buen filósofo. Sabe que los han expulsado de la comunidad judía por ateos, por decir que el alma moría con el cuerpo, ni había Dios sino filosofalmente. Subrayamos la última expresión porque se trata de un diagnóstico perspicaz que condensa muchas cosas en pocas palabras. Un diagnóstico de experto, a fin de cuentas. Bueno, pues aquí vemos cómo Spinoza ya era conocido en su época por inquisidores y gente de las más altas esferas políticos religiosas de la época en España, porque pues, se lo merecía, ¿no? Era un titán, era un genio. Por lo tanto, pues tenía muchos enemigos, como hemos dicho, no solo en la calle, sino también en el extranjero. Entonces, ahora sí, vamos allá. ¿Qué narices? ¿Por qué dicen que Spinoza es ateo si Spinoza es un pesado? Nada más hace que hablar de Dios en la ética. Entonces, ¿cómo se cuadra esto, no? ¿De qué Dios está hablando Spinoza? Bueno, pues Spinoza, yo creo que se le trata por ateo porque básicamente dice que Dios está en todas las cosas. O Dios está en todas las cosas. Claro, yo no creo que esto sea afirmar un ateísmo. El ateo se define precisamente por negar la existencia de Dios. Si tú dices que Dios está en todas las cosas, no estás negando la existencia de Dios. A lo mejor estás negando una esencia de Dios, porque, a ver, ¿qué es Dios? Dios es lo infinito, es la eternidad, ¿no? A ver, para empezar, Dios si existe no sería concebible, o sea, caería fuera de nuestra comprensión, porque al ser lo más absolutamente infinito y lo más absolutamente otro y lo más absolutamente absoluto, eso no se puede concebir, como dirían los buenistas, en M, ¿no? En la materia ontológico general, en lo que no es cognoscible, está ahí, pero no se puede saber de su existencia. Entonces, ¿cómo estás hablando del bueno? Hablar de Dios en filosofía, esto es inacabable.
la paraidea de qué es Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es Dios? Una idea, ¿vale? ¿Y cuál es esa idea de Dios? ¿En qué consiste la idea de Dios en Spinoza? O Spinoza mismo se lo preguntará, dirá, ¿pero qué narices están diciendo esta gente? Los judíos, los cristianos, los moros, los hinduistas, ¿a qué se refieren con Dios? ¿De qué están hablando esta gente? Y yo creo que la respuesta desde el racionalismo de Spinoza sería de nada, ¿no? Es decir, están hablando de un horizonte que aparece y que lo necesitas para hablar de la creación, para hablar de cómo aparecen las cosas, una especie de fundamento último de las cosas. Una nada. Entonces, ¿cómo es posible que esa nada sea fundamento de todo, precisamente? Pues ahí está un poco el juego, ¿no? Si los entes son nada, la nada de la que nacen es algo. ¿Y qué es justamente esa nada que son los entes? Pues es precisamente el ser del ente, ¿no? De una manera correlativa. Entonces, después de esta especie de vericueto conceptual, vamos a seguir. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre lo finito y lo infinito? Nosotros percibimos y vemos cosas finitas, cosas cerradas, cosas que se enmarcan en nuestra percepción y que no las vemos enteras, pero que las vemos de una manera unitaria, las vemos como tales. Yo creo que lo finito en lo infinito es nada, justamente, en comparación, porque es despreciable, es decir, en matemáticas, ¿no? Cuando un número es lo suficientemente bajo, pues es despreciable, es como si no existiera, como si no sumaras nada o no restaras nada. Entonces, pues se trata como si fuera nada. Y entonces ese infinito sería Dios, por un lado, la totalidad de las cosas o la totalidad de totalidades. Ya no sabemos muy bien a qué infinito se está refiriendo Spinoza. Esto lo expliqué, creo, la última vez cuando en ese podcast perdido que estará seguramente solo en el Dios de Spinoza con el tema de los números de la aritmética, ¿no? Si tú tienes una serie de números infinitos que existen entre el 0 y el 1, hay infinitos los números infinitesimales, que son números reales, fraccionarios. Luego tienes los números naturales, que irían del 1 hasta el 1000, hasta el 2000, así hasta el infinito, ¿no? En positivo. No, los enteros, perdón. Luego los números naturales, que serían igual a infinito, negativo, es decir, el -1, -1000, -2000, etc. Entonces, ¿qué infinito es más grande? ¿El que existe entre el 0 y el 1 o el que existe entre el 1 y el infinito? Ambos deberían ser iguales, porque ambos son infinitos. Pero, ¿qué pasa con la teoría de Hilbert, ¿no? De infinito de infinitos, de totalidades que incorporan otras totalidades, el problema de los conjuntos? O sea, ya te estás metiendo en una serie de problemas filosóficos que, bueno, Spinoza va a resolver de algún modo. Ya veremos cómo lo resuelve a través de la idea de atributo y la idea de modo, ¿no? Porque los modos también son infinitos y los atributos también son infinitos y Dios mismo es infinito, pero son distintos grados de infinitud o de niveles ontológicos, vamos a decir así. Entonces, estoy saltándome cosas porque no se puede dar todo de todo, porque esto es un problema, pero bueno, es lo que hay. Uno en las oposiciones tiene que soltar lo que sabe y punto, ¿no? Y yo aquí con los apuntes ni eso. Entonces, lo que hemos dicho antes, la nada funda las cosas, entonces lo que principia y funda el mundo es la ausencia de principio y de fundamento. Justamente el abismo, el Abgrund, es el Grund que subyace en todo comprender y en el mundo en general, ontológicamente hablando. Esto es una verdad que me la pueden discutir, pero yo voy a seguir en mis 13. Yo creo que esto es inamovible, vamos. Entonces, entre ese infinito total, que es Dios, y el mundo de las cosas finitas que tenemos delante, estaría el hombre como mediador de infinitos, que media entre el todo y la nada, entre el todo y la parte. Aquí vamos a ir jugando con este tipo de ideas. Entonces, Dios en Spinoza es nada. Nada, entendido como causa sui, porque Dios en Spinoza es el orden y conexión de las ideas. Y creo yo que la naturaleza, cuando dice Spinoza Deus in natura, la naturaleza sería el orden y conexión de las cosas. Es decir, así como Dios es el orden y conexión de las ideas, la naturaleza sería el orden y conexión de las cosas. Y el ser es todas las cosas. Y la psique divina está en todas las cosas. Es decir, si uno busca en un libro, si uno encuentra la esencia de un libro, ahí
saldrá Dios, siempre. Y si uno busca la esencia de un árbol, pues también le saldrá Dios al final. Si uno busca la esencia concreta de las cosas, le dará lugar a la esencia absoluta, que es Dios. ¿Cómo se hace este procedimiento? Bueno, lean ustedes la ética y saquen sus propias conclusiones. Yo aquí no voy a dar recetas fáciles, esto es una cosa muy difícil, encontrar a Dios en todas las cosas, pero bueno, si lo encuentran los espinosistas, ¿por qué no van a poder el común de los mortales, no? Nosotros. Bueno, a ver. Por Dios, dice Spinoza, Ética 1, proposición 6. Ya vais a ver que la ética es un libro complejo porque está todo el rato haciendo referencias con hipervínculos. Yo creo que la ética de Spinoza se leería muy bien con hipervínculos porque Spinoza se está citando a sí mismo constantemente, se está refiriendo constantemente a proposiciones, a definiciones, a axiomas que ya ha dicho previamente. Entonces, si tú pudieras ver, pues yo qué sé, en la proposición 56 de la parte 3 del escolio, pues resulta que te está nombrando algo de la parte 1, entonces tienes que volver. Por eso la lectura de Spinoza es muy complicada, porque tienes que estar plegando y desplegando el libro constantemente, yendo de atrás hacia adelante, para poder saber a qué se está refiriendo y por qué funda esta proposición en esta otra y qué relación tiene esta con esta otra. Bueno, es un autor complejo en ese sentido, de que te invita a manejar y a estar recorriendo la obra constantemente en un sentido casi circular, vicioso, de manera que al final queda todo bien sustentado y sería coherente, ¿no? Bueno, Ética 1, proposición 6. Por Dios entiendo un ente absolutamente infinito, es decir, una substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Bien, ¿qué significa absolutamente infinito? Pues que contiene y expresa toda esencia y no contiene negación ninguna. Omnio determinatio es negatio, toda determinación es negación. Luego Dios es la ausencia absoluta de negación. Dios no tiene negación, Dios es todo lo positivo. Pura positividad, Dios es optimista siempre. No, esto es una broma. Dios no es optimista, que es positivo en el sentido de que es real, que existe, que aparece, que... O sea, por ejemplo, tú puedes hablar de una mesa y puedes hablar de una silla. Pero claro, y son distintas, ¿no? Estamos hablando de entes distintos. Bien. Pero cuando hablas de no mesa y cuando hablas de no silla, que sería negación, esa no mesa y esa no silla ya no son tan distintas entre sí, ya pertenecen a algo así como la negación, como el no ser, que es algo más unitario y que no y que se parece mucho más. O sea, esto es una cosa muy difícil, la estoy intentando para que la gente la vislumbre o la columbre como pueda. En fin, eso, el mundo del no ser, ¿no? Que las cosas sí, las cosas cuando son se diferencian, pero las cosas cuando no son ya no se diferencian tanto y ya es más complicado entrar, ¿no? Y eso es Hegel, bueno, métete con Hegel y apáñate. Estamos en Spinoza, bien, vamos a ver. Entonces, lo simplemente infinito tiene infinitas negaciones de atributos en su género. Lo infinito en su género es el atributo. Los atributos son, por ejemplo, la extensión y el pensamiento, que a su vez son infinitos. Bien, a ver. Spinoza, ¿qué narices estás haciendo aquí? Bueno, un cuadro. Tenemos Dios, que sería el infinito absoluto, digamos, el más grande, el más grande, ¿no? Y luego tenemos los atributos, que son, como hemos dicho, los atributos de la sustancia infinita, que es Dios. Bien, estos atributos es lo que llamará Spinoza natura naturans, ¿vale? Los atributos son natura naturans. Y nosotros conocemos solo dos atributos. De los infinitos que existen en la sustancia divina, solo dos, extensión y pensamiento. ¿Vale? ¿Tenemos nosotros acceso a esa extensión y ese pensamiento? No. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso al infinito. Tú no puedes conocer de una manera infinita. Eso solo puede un superente como Dios o, yo qué sé, Superman o... Bueno, Superman no, porque Superman también era un poco ingenuo y medio tonto. Sí que tenía mucha fuerza, pero luego no... Yo qué sé, un genio maligno de las películas estas, de... En fin, una especie de genio maligno que sea súper genio y sepa pensar el infinito y subespecie de eternitatis, ¿no? Entonces, natura naturans, los atributos, que son que nosotros conozcamos extensión y pensamiento, ¿vale? Y luego, esta extensión y este pensamiento, como nosotros lo conocemos, es a través de los modos, que los modos de la sustancia, perdón, los modos de los atributos de la sustancia, mejor dicho, aunque también se puede decir modos de la sustancia para abreviar, son natura naturata, ¿vale? La natura naturata, lo digo en latín porque depende de la traducción, pues
se traduce como les viene en gana, y entonces, pues a lo mejor la traducción de Atilano Domínguez te dice natura naturada, y lo otro natura natural, y claro, y aquí te pierdes, ¿no? Mejor en latín, como el original, y punto. Natura naturans, atributos. Natura naturata, modos. Vale. ¿Qué modos conocemos que sean infinitos en la extensión? Bueno, pues Spinoza no da ninguna referencia. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a ese infinito, ¿vale? Del pensamiento tampoco. Tampoco sabemos qué modos infinitos hay de pensamiento en el mundo. No nos lo dice Spinoza, no nos lo quiere decir. O no lo sabe, o no se puede pensar, o es un absurdo, o es un límite, horizonte de sentido epistemológico, no lógico, lo que sea. Vale. Entonces, inmediatos. Aquí ya sí que hay. Motus et quies, ¿no? ¿Qué es esto de motus et quies? Motivaciones. A ver. Segundo, por favor. Movimiento y descanso, efectivamente, eso es. Como la inercia y el reposo. Vamos a decir así. La inercia y el reposo son modos, es decir, natura naturata, inmediatos de la extensión. ¿Vale? Eso es lo que podemos conocer. Y eso es una forma en la que Dios se nos presenta, de una manera inmediata. Luego, en el pensamiento, ¿qué modos de la natura naturata, qué modos tenemos del pensamiento? Inmediato. El intellectus absoluta infinitus. Es decir, el infinito intelecto del absoluto. Eso sería el ejemplo del pensamiento, como modo que nosotros tenemos acceso a él. Bien. ¿Qué modos mediatos conocemos, según Spinoza? Pues él nos dice que hay una cosa, esto es maravilloso, ¿eh? Dice, el modo mediato de la extensión es facies totius universi. La faz de todas las cosas del universo. Ojo, que claro, el universo es infinito, entonces, ¿qué me estás contando, no? Bien, del pensamiento no da referencias a Spinoza, no se sabe. Yo invito a nuestros oyentes a que piensen y a que desde el sistema de Spinoza nos den un ejemplo de esto, ya que Spinoza mismo no supo dar un ejemplo de un modo mediato del pensamiento, pues que lo piensen ellos. ¿Y qué modos finitos tenemos en la extensión? Los cuerpos, justamente. ¿Y qué modos finitos tenemos en el pensamiento? Las ideas, justamente. Bueno, pues de cuerpos e ideas es de lo que más se va a dedicar Spinoza a hablar en su Ética, que es la obra culmen, la obra clave para entender el pensamiento de Spinoza, porque hace un recorrido a través de esos 5 capítulos, ¿no? Al principio sobre Dios, asentando las cuestiones ontológicas, la segunda parte de la naturaleza y el origen del alma, la parte tercera del origen y la naturaleza de los afectos, ya se mete en la cuestión más ética, más moral, parte cuarta de la servidumbre humana o de la fuerza de los afectos y parte quinta del poder del entendimiento o de la libertad humana. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de los modos, ¿no? Entonces, la extensión es infinita porque cualquier límite es extenso, ¿no? En el espacio, pues no se pueden poner puertas al campo, como quien dice. Y en el pensamiento igual. El pensamiento es infinito porque cuando tú defines algo, pues justamente ese definir implica lo opuesto. Y luego que aparte la comprensión humana o la capacidad de percibir el mundo tal y como lo perciben los humanos, pues es infinita, siempre la percepción no acaba nunca, siempre puedes verle una perspectiva nueva al asunto, ¿no? O siempre puedes inventar un paradigma nuevo que te revuelva constantemente todo lo que tenías preparado, etc. Es decir, esto no se puede parar, es infinito. Bien. Entonces, idea y cuerpo, como hemos visto, eran los modos finitos de darse la sustancia a nosotros, son correlativos e inconmensurables. ¿Por qué? Porque todo viene de lo mismo, que es la sustancia, que es Dios, que es la naturaleza, ¿no? Entonces, de alguna manera, se tienen que compenetrar. Lo que pasa es que no exactamente. De ahí todo el problema mente-cuerpo, de cómo el alma entra. O sea, ¿cuándo aparece el alma en el hombre? ¿Cuándo
sucede la gestación, cuando entra el espermatozoide ahí dentro del óvulo, ahí entra el alma, y entra a la vez, ¿o dónde va el alma? ¿El alma va en el espermatozoide o está en el óvulo? ¿No? Que decía Aristóteles, no, es que el alma, claro, el alma está en el esperma y el cuerpo está en la mujer. Entonces, claro, es más valioso el hombre porque pone el alma, sin embargo la mujer pone el cuerpo, porque pone la sangre y no sé qué historias, bueno, unas fumadas mentales que tiene ahí Aristóteles de la reproducción de los animales que pueden tener mucho valor historiográfico, doxográfico, pero que luego pues eso son pamplinas, que no sirven para nada. Pero bueno, que quedan para la historia de la filosofía y nosotros la seguiremos estudiando como algo súper genial porque lo dijo Aristóteles. Entonces, aquí no se mete Spinoza porque tampoco es un experto en biología ni en animales, era un experto en sociedades, en don de gentes, maravilloso, un tío que te lo encontrabas por la calle y te sonreía, que te invitaba a echar un té en su casa mientras leía, pues yo que sé, a Cervantes o a Shakespeare o a quien sea. Entonces, ¿qué me podemos decir? Es que hay tantas cosas que decir y este programa solo puede durar una hora, es lo que hay. Entonces, vale, vamos a ver lo importante y ya está. La ciencia intuitiva. Bueno, Spinoza se pone a hablar y a contar cosas súper importantes, pero no son relevantes en este punto de la trama. En este punto de la trama lo que nos interesa es hablar de la ciencia intuitiva. ¿Por qué? Porque la ciencia intuitiva es el tercer género de conocimiento, que es aquel conocimiento que da cuenta de los singulares. Es decir, de esto aquí y ahora, de lo que tenemos presente, delante, podemos manejar, tocar, ver, percibir, etc. Y conectarlo, este aquí y ahora, conectarlo con el conocimiento adecuado de la esencia eterna e infinita de Dios. Y eso es justamente el conocimiento de Spinoza. Ser capaz de ver lo concreto en lo infinito, o ver lo concreto desde lo infinito, ¿vale? Ese sería un poco el asunto que está de fondo en Spinoza. Bien, podríamos estar leyendo aquí pues, las definiciones de la ética. Podemos leer algunas si queréis, no estaría mal, la verdad. Por ejemplo, la de causa sui ya la he leído, la de cosa finita en su género. Dice, aquella cosa que puede ser limitada por otra de la misma naturaleza. Claro. Bien. Sustancia. ¿Qué sustancia en Spinoza? Dice Spinoza, sustancia es aquello que es en sí y se concibe por sí. Es decir, aquello cuyo concepto no necesita el concepto de otra cosa por el que deba ser formado. Atributo. ¿Qué es atributo en Spinoza? Dice Spinoza, aquello que el intelecto percibe de la substancia como constitutivo de su esencia. Modo. Las afecciones de la sustancia, es decir, aquello que es en otro, por el que también es concebido. Como vemos, el modo precisamente es aquello que nosotros percibimos, lo percibimos en otro. ¿Nosotros somos sustancia? Sí. Entonces la sustancia se percibe desde sí misma, en tanto que nosotros somos sustancia y no somos sujeto. Sí. Que esto es muy difícil de demostrar desde la ética también, porque claro, entonces Dios, ¿qué? Dios somos nosotros, es todo, y el otro, entonces no hay otredad, no hay alteridad, en el universo spinosiano no hay alteridad, porque todo queda circunscrito en esa unidad infinita, sin límites, que es Dios. Bueno, no me quiero detener. ¿Qué es Dios? Pues eso, ya lo he leído también. Cosa libre y necesaria. Libre, aquella cosa que existe por la sola necesidad de su naturaleza y se determina por sí misma sola actuar. Por cierto, libre en el universo conceptual spinosiano solo es Dios, nadie más. ¿Y Dios quién es? La sustancia. ¿Y qué es la sustancia? Bien, la naturaleza. Bien. ¿Nosotros somos Dios? No. Nosotros somos modos. Y esos modos a lo mejor no son tan libres como nos pensamos. No hay más esclavo que el que piensa que es libre, ¿no? Podemos decir. Como no hay más persona inmiscuida en una ideología que aquel que cree que no tiene ideología, pues esto es lo mismo. Spinoza está pensando constantemente en esta fórmula retórica. Eternidad. No, perdón, necesidad. Coacta, ¿no? En latín. Aquella cosa que es determinada por otra existiría obrar por una razón cierta y determinada. Es decir, que la necesidad y la libertad en Spinoza prácticamente se está confundiendo. Porque si tú actúas por una razón cierta y determinada, pues estás siendo correcto y estás siendo libre. Libertad implica potencia, está teniendo la máxima potencia. Bien, eternidad. La existencia misma, en cuanto se concibe que se sigue necesariamente de la sola definición de una cosa eterna.
Bueno, el universo para Spinoza es eterno, no hay creación, por supuesto. Aquí no hay creatio ex nihilo, aquí porque de la nada nada sale, ¿no? Entonces yo creo que el universo de Spinoza podríamos decir que es eterno, y en esa medida lo que está buscando Spinoza es un modo de conocimiento eterno, que será precisamente la idea de subespecia eternitatis, bajo la perspectiva de la eternidad, podríamos traducirlo vagamente, y desde aquí quiere trabajar desde un pensamiento sin tiempo, desde la pura eternidad, desde fuera de la duración, fuera del movimiento, desde la quietud, desde el equilibrio total y absoluto de las cosas. Entonces, vamos a leer, si queréis, las definiciones que da de naturaleza naturante o natura naturans. Dice, por naturaleza naturante debemos entender aquello que es en sí y se concibe por sí, es decir, aquellos atributos de la sustancia que expresan una esencia eterna e infinita. Esto es, Dios, en tanto que es considerado como causa libre. Ahí está la clave, ¿no? En tanto que Dios es causa sui, entonces hablamos de naturaleza naturans, natura naturans. Y luego, natura naturata o naturaleza naturada. Por naturaleza naturada entiendo todo aquello que se sigue de la sola necesidad de la naturaleza de Dios, es decir, de cada uno de los atributos de Dios. Esto es, todos los modos de los atributos de Dios, en cuanto que son considerados como cosas que son en Dios y no pueden ni ser concebidos sin Dios. Ahí lo tengo aquí repetido. Ni ser concebidos sin Dios, ¿no? Entonces, y luego hay modos infinitos que se siguen de la sola naturaleza absoluta de algún atributo que existe necesariamente, que son eternos, infinitos, y pueden ser inmediatos o mediatos. Y luego los modos finitos, que es precisamente justo lo que hemos hablado previamente, ¿no? Los modos finitos, en los modos finitos Dios es causa eficiente tanto de la existencia como de la esencia de las cosas. Toda cosa existe y es determinada a actuar por Dios en cuanto que se lo considera afectado por un modo, el cual a su vez existe y es determinado a actuar por Dios. Aquí, como vemos, no hay libertad ni hay nada. Aquí está Dios por detrás en constantemente las cosas. Dios no es ningún ente, no es ningún sujeto, no es ninguna persona, no tiene voluntad, no tiene nada, sino que Dios sería algo así como, ¿cómo decirlo? Como los caracteres matemáticos con los que está escrita la naturaleza, ¿no? Como el orden y conexión de las cosas que suceden en nuestro día a día, como una especie de ley universal que afectaría a todos los entes, pero que no es una ley universal que afecta a todo por igual, sino que está ahí como latente en el fondo del asunto desde una... Claro, tienes que comprometerte con una perspectiva un poquito estoica, un poquito medio pesimista, medio me da igual todo, no sé, como una especie de... como unos metadatos del universo, vamos a decirlo así. Dios sería como los metadatos del universo. Vale. Está ahí por detrás de todo y esos metadatos pues tienen su propia lógica y tienen sus propios mecanismos, ¿no? Y se mueve y a saber. Y al final nosotros lo que nos llega no es el metadato, ¿no? Lo que nos llega es pues, un mensaje en esta aplicación, a esta hora y de este tipo, ¿no? Nosotros lo que leemos es el mensaje, ¿no? Los metadatos no nos da igual, eso no nos es indiferente. Pero sin embargo ahí estaría el conocimiento, digamos, más de subespecie eternitatis, vamos. Entonces, definiciones. Podríamos leer las definiciones, creo que no es importante. Bueno. Orden y conexión de las ideas. Esto sí. El orden y conexión de las ideas son los mismos que el orden y conexión de las cosas. Esto se las trae, porque realmente no se sabe muy bien qué es eso de... O sea, ¿por qué hay una... ¿Por qué es el mismo? ¿No? ¿En qué sentido es el mismo? Es decir, yo no puedo dejar de estar triste del mismo modo que puedo dejar que este libro deje de estar encima de la mesa. No sé si me explico. Entonces no es el mismo orden y conexión de las cosas. Entonces, ¿a qué te estás refiriendo, Spinoza? O sea, el orden y conexión de mis afectos es el mismo que el orden y conexión de que yo cojo el libro, lo abro y lo leo. ¿Y cómo es exactamente eso? Demuéstramelo, intenta justificármelo de algún modo. Pues si no, yo esto como me lo como. Como tienes de los manuales, me puedo. Entonces ya la mojo yo del todo, ¿no? Entonces, bueno, que cada cual lea Spinoza y se saque las castañas del fuego. Que tampoco puedo sacármelas por mí mismo e intentar sacárselas a los demás, ¿sabes? Entonces, ¿cómo hemos visto? Creo que ya vamos a hablar del amor de Dios un poquito y luego hablamos un poquito del Spinoza político y cerramos. Cerramos porque si no esto se puede ir ad infinitum como debería y no puede ser. Entonces,
voy a ir a lo del amor de Dios. Vamos a pasar todo el tema de los afectos, porque en realidad la parte cuarta de la ética es la más bonita y es la más fácil de leer, porque es cuando se pone a definir todos los afectos, y esa es la que más fácilmente la gente puede hacerse con ella. Yo creo que la más complicada sería justamente las partes más difíciles de entender, pues la parte ontológica que hemos estado viendo un poquito, y luego la parte final de la cuestión del amor de Dios y la quietud, etcétera, ¿no? A ver, un segundo. Bueno, sí, luego del individuo hablaré luego en la parte política. Del conatus hay que hablar, claro, hay que hablar del conatus, mis panas. Importante. ¿Qué es el conatus, no? ¿Qué es eso? El conatus es la esencia actual de las cosas. Y ya está. Eso es. ¿Y qué es conatus en latín? Esfuerzo. Ni más ni menos. El conatus es el esfuerzo. ¿El esfuerzo de qué? ¿El esfuerzo qué es? La capacidad que tiene una cosa de ser la que es y de seguir siendo, importantísimo. Perseverar en el ser. Las cosas son y siguen siendo. Es que es lo que quiere el poder, ¿no? El poder lo que pretende es seguirse perpetuando tal y como está haciendo actualmente. Cuando hay una revolución, el poder, cuidado, que aquí ya cambia, ya no vamos a seguir siendo poderosos, el poder consiste justamente en eso, ¿no? En seguir manteniéndose tal y como está, en esa dominación, en ese esfuerzo por seguir dominando, en perseverar por el ser. Entonces dice Spinoza en la Ética 3, parte de 3, proposición 6 y 7. Cada cosa, en cuanto es en sí, se esfuerza conatur por perseverar en su ser, en cuanto son en sí, en Dios, sustancia, ¿no? Entonces, el conatus es la potencia de Dios o de la naturaleza. Y la potencia de Dios o naturaleza es aquello que es principio de la serie de sus vicisitudes o avatares. Es decir, causa de aquello que hace que lo consideremos tal cosa y no otra. Eso es, una cosa es la que es por lo que es, y eso es el conatus. Parece un trabalenguas, pero realmente en filosofía todos son trabalenguas, no nos vamos a engañar. Todos son juegos de palabras retóricos ahí que lo hacen más o menos como pueden. Entonces, Spinoza dice, la potencia que las cosas singulares por la ser es la misma potencia de Dios o naturaleza, no en cuanto que es infinita, sino en cuanto que puede ser explicada por la esencia humana actual. Por lo tanto, la potencia del hombre, en cuanto que se explica por su esencia actual, es parte de una potencia, esto es, de la esencia infinita de Dios o naturaleza. Entonces, sí. Entonces, Dios forma parte, el hombre forma parte de Dios. El hombre es Dios. De hecho, Spinoza lo va a decir más claro imposible. Homo homini deus. El hombre es un Dios para el hombre. Porque si se guía por la razón, si se guía por los afectos, cuidado, que ahí ya se puede volver un lobo, se puede volver un cordero, se puede volver un hombre. El hombre es un hombre para el hombre. Esto también parece un juego retórico, pero lo dice tal cual Carl Smith, el famoso jurista nacional socialista. Bueno, entonces, ¿qué es el conatus? El conatus es la suma de la potencia de algo y su inercia, ¿vale? Por ejemplo, con alegría, el conatus alegre nos hace pasar de una menor a una mayor perfección por anhelo a incrementar la potencia, ¿vale? Todo aquello que nos haga aumentar la potencia implica una mayor perfección en nosotros. Esto tiene que quedar un poquito claro para explicar el amor de Dios, que yo creo que es la parte más jodida, entre comillas, de Spinoza. Bueno, entonces, aquí entraría ya el tema del conocimiento, de los géneros de conocimiento. El primer género, que tiene que ver con el apetito, referido al cuerpo. Segundo género, que tiene que ver con el conatus, referido al deseo. No, perdón, al esfuerzo. Y el tercer género, que tiene que ver con el deseo, es decir, con la conciencia de sí mismo. Es decir, la alegría es la conciencia del aumento de potencia o esfuerzo de cada uno por perseverar en su ser. Alegría y tristeza son pasiones y por tanto surgen de ideas inadecuadas. Claro, ideas inadecuadas. Aquí tienes que explicar, decir, qué es una idea adecuada y qué es una idea inadecuada. A ver,
a ti te pasan cosas. Por ejemplo, a mí salgo a la calle y me tropiezo, ¿no? Me tropiezo y me caigo y me hago, pues, no sé, una roncha aquí en la rodilla, ¿no? Y digo, ¡oh, qué daño! ¿Cómo me duele? ¿Pero y por qué me he caído yo? Joder, tengo mala suerte, por ejemplo. Pero es decir, tengo mala suerte. ¿Eso qué es? Es una idea inadecuada. Yo no tengo mala suerte, la suerte no existe, ¿no? Como quien dice, ¿no? ¿Por qué te has caído? Bueno, pues porque ha venido Loki y me ha hecho la zancadilla. ¡Qué cabrón! Me he caído por su culpa. También es una idea inadecuada, ¿no? Y entonces ya tendría el típico aguafiestas y te diría, pues es que eres bobo y no te has dado cuenta de que te habías atado mal las alpargatas, las llevabas mal atadas y te has tropezado y te has caído. Y entonces eso ya sí que sería una idea adecuada. Y al tener yo una idea adecuada, ya no me tengo que preocupar. Sí me duele, pero ya no me preocupo. ¿Por qué? Porque me ato bien las alpargatas y no me voy a volver a caer. Un poquito iría por ahí. Este ejemplo es muy tonto, pero bueno, para entenderlo, ¿no? De que uno, porque sufra un dolor, no sabe por qué le ha surgido ese dolor y por tanto pues lo va a seguir sufriendo, porque si yo no saltarme las zapatillas, tarde o temprano me volveré a tropezar y volveré a decir, ¡ay, qué mala suerte tengo! O ha venido Loki a ponerme la zancadilla, o yo qué sé, o soy bobo y ya está, y me quedo con eso, no quiero mejorar ni quiero salir de ser bobo, que también se puede, oye, la gente tiene todo el derecho al mundo a seguir perfeccionando su entendimiento. Entonces, padecer es ser parte, es decir, ser causa parcial, no pertenecerme. Cuando yo soy un modo de la sustancia y no la sustancia misma. He ahí la clave. Cuando yo soy la sustancia, yo tengo idea adecuada. Y cuando yo no soy la sustancia, sino que soy un modo, soy imperfecto, ya tengo una idea inadecuada. Entonces, vamos ahí a lo gordo. Ciencia intuitiva o conocimiento de tercer género. ¿Qué pasa con este tipo de conocimiento? Que genera un amor intelectual de Dios. ¿Qué es el amor intelectual de Dios? Bueno, pues primero hay que saber lo que es el amor en Spinoza. El amor es la alegría acompañada de la idea de Dios como causa. Perdón, la alegría. Y el amor, claro, hay que definir la alegría porque el amor es la alegría, ¿no? El amor es la alegría acompañada de una idea de una causa exterior. Una causa exterior, digamos, adecuada. Si es causa exterior, es idea adecuada, y si es causa interior, es causa inadecuada. ¿Vale? Y la alegría en Spinoza es justamente esa, lo que hemos hablado antes de ser más perfectos por aumentar la potencia. ¿Vale? Entonces, vivir alegre es para quien comprende y triste para quien ignora. Aquí en Spinoza estamos reivindicando una ética de la amabilidad, de ser majo, de caer bien a la gente, de ser simpático. Porque Spinoza lo que más odiaba era a Hobbes, que Hobbes era un carcamal, un cantamañanas, un tío aburrido, un tío soso, un tío que le ves la cara y dices, joder, está amargado, se le ve, y encima me va a amargar a mí, porque me va a decir que el hombre es un lobo y que el hombre es muy malo y que necesita un soberano grandísimo y gigante para que le aplaste y le chafe y bien chafado. Y que al final el hombre se acabe siendo un cadáver porque no se merece nada, porque el hombre es malo. Bueno, pues justamente Spinoza es lo contrario. Sería el archienemigo de Hobbes, por así decirlo. A nivel político y a nivel moral. A nivel ontológico, su enemigo es Descartes, creo. O sea que por ahí podemos ver un poco dónde se posiciona Spinoza con respecto al canon filosófico. Como enemigo, esto de esta dialéctica muy enemigo, pues es muy vaga, pero a la hora de hacerse una idea general, yo creo que es interesante, al menos para iniciados o para no tan iniciados. Entonces, Spinoza caería como enemigo de Hobbes en política y moral y como enemigo de Descartes en ontología y antropología, si es que existe antropología en Spinoza, que no existe, porque en Spinoza todo es Dios o naturaleza. Entonces, ¿cómo íbamos? Vamos. La alegría, el paso o tránsito de una menor a una mayor perfección, ¿no? Como hemos dicho antes. Porque en la medida en que yo soy más perfecto, pues participo de la naturaleza divina y eso me hace ser más potente y eso me hace ser más feliz y eso me hace ser sabio y eso me hace ser alguien que sabe que la vida son 2 días y uno está lloviendo y aquí hay que pasarlo bien y no hacernos daño y vamos a tratarnos bien. Vamos a no hacernos daño, ¿no? Bueno, entonces la alegría. Hacer uso de las cosas y deleitarse con ellas cuanto sea posible es propio del hombre sabio, dice Spinoza. O sea, que es un tío que te está diciendo, joder, disfruta, tío. O sea, el placer es importante. Placer siempre medido, siempre con precaución, con prudencia, pero tú disfruta.
Claro, dale ahí y haz disfrutar a los demás, que eso también es fundamental. Entonces, la perfección. ¿Qué es eso de que yo me hago más perfecto y en la medida en la que me hago más perfecto me hago más potente? La perfección es un modo de pensar del que decide hacer una cosa y la lleva a cabo. Es decir, ser perfecto es actuar. Y el que es imperfecto simplemente es pasional, por así decirlo. Es decir, la acción es perfección y la imperfección es pasión. Si yo estoy simplemente apasionado, pues soy un sujeto pasivo que no hace las cosas. Por lo tanto, soy imperfecto. Sin embargo, soy el que provoca esa pasión, estoy actuando, soy yo el perfecto. Soy yo el que está determinando cómo se van a comportar los demás, cómo van a reaccionar los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Si pensamos, somos más causa que efecto, más alegres que aquel que no entiende que es más efecto y que es más causa, o sea, que es más efecto que causa y está triste por ello, ¿no? Toda pasión es acción y viceversa, por la autocausación divina. Es decir, esto es un punto de vista erróneo, porque desde un punto de vista de Dios todo está siempre actuando todo. Nos parece a nosotros desde nuestra perspectiva que estamos siendo pasivos, pero no, realmente no, desde la perspectiva de su especie eternitatis, ¿no? Luego, el sabio no apetece sino lo que es, cuyo conatus concuerda con el de la naturaleza, ¿no? Entonces aquí nos moveríamos en una especie de apatía o quietud, quietismo famoso, de Miguel de Molinos, etcétera. Por ahí podemos buscar un poquito cuál sería la moral del sabio spinosiano. Y entonces aquí viene un poco la diatriba que se juega en qué quedamos, Spinoza. ¿El sabio está alegre o es un muermo santurrón? ¿O es un santo que está por ahí siempre calladico y que no sufre ni dice nada? Bueno, pues justamente estar alegre es el tránsito o la potencia hacia la quietud. O sea que el santo o el sabio spinosiano, antes de ser un santo que ni habla ni dice nada, sino que ya está como contemplando la divinidad, pues previamente a eso tiene que estar alegre, tiene que estar contento, tiene que llevar a cabo un proceso, ¿no? Por así decirlo. Ese proceso hacia la quietud es la inquietud, la tendencia, la aspiración y el deseo. La alegría no es perfección, sino deseo de perfección, porque Dios no está alegre. Dios no es un ente, ni es un ser, es otra cosa, es el orden y conexión de las cosas y de las ideas y de lo demás. Entonces, la proposición 58 y 59 de la parte tercera de la ética, Spinoza habla de una especie de forma en la que tiene el alma de obrar, de actuar, porque hasta entonces solo había visto cosas en las cuales el alma es pasiva o receptiva, digamos, que sufre determinadas emociones, determinados sentimientos, determinados afectos, los sufre el alma en general todos, excepto dos, que son los que dice aquí Spinoza, que son la fortitudo o fortaleza, que se divide en dos, la animositas o grandeza de ánimo y la generositas o hidalguía. Hay muchas traducciones, yo recomiendo que vayan ahí al texto y lo lean, o en latín mejor, y si buscan traducciones, pues intentar buscar traducciones de la generosidad y de la grandeza de ánimo o fortaleza. Fin del asunto complicado. Vamos a la ética 5, proposición 35. Dios se ama a sí mismo con un amor intelectual infinito y por lo tanto se alegra, ¿no? El amor de intelectualis, el amor intelectual de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de que el alma ama a Dios con el mismo amor con el que Dios se ama a sí mismo? ¿Cómo es posible que Dios se ame si Dios no es una persona? Si Dios es el orden y conexión de las cosas, ¿cómo se van a amar a sí mismo un orden y conexión de las cosas? Bueno, no sé si esto es una incoherencia, no sé si esto es coherente plenamente, sinceramente no lo sé. Yo os lo presento tal y como aparece. Si queréis corroborarlo, pues leéis la obra y ya pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Dios tiene una idea adecuada de la causa de su propia perfección de sí mismo, entonces se alegra. Pero Dios está exento de afectos y pasiones, luego no puede alegrarse ni entristecerse. Dios es siempre perfecto. ¿Cómo iba a mejorar más? O sea, ¿cómo Dios, que es perfecto y es infinito y es absoluto, cómo va a ir a mejor? Si ya es mejor, si es que no puede ser mejor. Dios ni ama ni odia a nadie. Entonces, ¿cómo va a pasar a una mayor perfección Dios? ¿Cómo yo, en tanto que Dios, voy a pasar a una mayor perfección si yo ya sé que soy perfecto en la medida en la que sé que soy Dios? Bueno, un poquito este es el problema. Entonces, ¿cómo es posible esto de que Dios se alegre o ame, el amor Dios intelectual, o la naturaleza se alegra? Es como, o sea, decir que Dios se alegra o que ama, es decir, como, es lo mismo que decir que la naturaleza
se alegra o ama. ¿Cómo vas a decir que la naturaleza, la Pachamama, se alegra? La Pachamama no es un sujeto con capacidades procioceptivas, no tiene emociones ni nada. ¿Qué me estás contando? Estás hablando de una manera metafórica, si quieres. Claro, metafóricamente todo el mundo puede hablar de lo que le dé la gana. O al final dice, no, es que no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a otra cosa. ¿Qué cosa? A ver, el sábado vamos de fiesta, ¿no? Entonces, el Dios es impersonal en Spinoza. Dios no es una persona. No quiere, ni entiende, ni ama. Entonces, ¿por qué dice Spinoza que Dios se ama a sí mismo con un amor de Dios intelectual? Pues la clave va por el término gozar. Gaudeo o gaudium en latín, que no es lo mismo que la alegría, que la laetitia, sino que en un sistema de inmanencia absoluta, como es el spinosiano, pues todo conocimiento es autoconocimiento de Dios. Conocer no es más que cómo Dios se conoce a sí mismo. El pensamiento son las infinitas ideas en las que Dios se refleja a sí mismo. Las ideas de tercer género de conocimiento es justamente autocomprensión de Dios, es decir, ideas adecuadas, porque los modos de Dios son Dios mismo. Dios se conoce por la natura naturata, no por la natura naturans. Es decir, nosotros tenemos acceso a Dios por los modos, no por los atributos, porque los atributos son lo general y el modo es lo efectivo, causa efectiva, que también podemos meter otro concepto clave. Pues hay tantos conceptos claves, amigos míos. Intelección de sí mediada por los modos, no mediada, no inmediata como en Aristóteles. Por ejemplo, en Aristóteles la intuición de las esencias creo que es inmediata, aquí no, aquí es mediata en Spinoza. Entonces, en resumen, el Übermensch, el superhombre de Spinoza, es aquel que tiene, no, perdón, es aquel que por tener una idea adecuada de sí mismo se sabe en Dios y por lo tanto se sabe Dios. Esta alegría divina, este goce, este amor divino, si toma conciencia de sí, el alma pasa a una mayor perfección, ¿vale? Esto da lugar a una alegría racional, que pues, racional no contiene ni juicios de valor, ni voluntad, ni esperanza, ni temor, es absolutamente apática, se la suda absolutamente todo, no tiene nada que decir del mundo, porque ya es él mismo es el mundo en sí, ¿no? Y no tiene esperanza de seguir estar siendo, ya él es hasta que sea y punto, soy Dios, ya está, ni más. Autoconciencia de Dios en nosotros, eso es el sabio spinoziano, ¿no? Dios se despliega o expresa modalmente en nosotros y eso nos tranquiliza y nos calma. Cuando yo sé que me he caído porque me he tropezado, cuando yo sé que tengo la vida de un hombre, porque en definitiva soy Dios y me toca y punto, y es lo que hay, y puedes mejorar y puedes intentar trabajar, pero al final la vida es la vida. Un poco absurdo esto, pero bueno. Saberse a la vez causa y efecto, acción y pasión, sujeto y objeto, sustancia y accidente. Bien, vamos ya al Spinoza político. Hablo un poquito de la idea de individuo, la meta-individuo, y lo dejamos, ¿vale? Perfecto. Bien. En Spinoza, cuerpo es cuerpos, ¿vale? Así como en filosofía es filosofías, cuerpo es cuerpos. ¿Por qué? Pues como la escritura. La escritura son cuerpos mezclados, letras, preposiciones, frases, todo mezclado. Pues esto es el cuerpo en Spinoza, una mezcolanza de cosas, de otros cuerpos. En Spinoza no hay cosas, hay que decirlo. En Spinoza no hay cosas. En Spinoza hay cuerpos. Ahí está la clave. Entonces, en Spinoza, las relaciones son como la estructura del diamante, ¿vale? Existirían relaciones horizontales, interpares, que les gusta mucho decir a los pedagogos, horizontales, diaméricas, desde un punto de vista, desde la terminología de bueno, por ejemplo, eso es, relaciones horizontales, ¿no? De iguales. De igual a igual, entre amigos, entre, yo qué sé, compañeros de clase, hay muchos, entre personas del mismo equipo, por ejemplo, eso son relaciones horizontales. Y luego hay relaciones verticales, como en todos lados, ¿no? Relaciones de padre a hijo, de madre a hijo, de jefe a trabajador, de siervo a esclavo, perdón. Así, ¿no? Relaciones verticales metaméricas desde el punto de vista, desde la terminología de, bueno, y también se puede contraponer este orden hipotáctico, ¿no? De relaciones verticales con el orden paratáctico de relaciones horizontales. Bueno, todo el que no conozca bueno, pues se lo puede saltar y fin. En Spinoza, el individuo es multitud. Concepto clave en Spinoza, concepto de multitud, ¿por qué? Porque el individuo
que podemos decir que es la parte, es el todo en una multitud. ¿Por qué? El individuo de un orden superior. Todos somos como un todo en la medida en la que mis órganos están conjuntos en el cuerpo, soy un todo, pero en la medida en la que formo parte de una familia, soy parte. En la medida en la que formo parte de Españita como ciudadano, soy parte. En la medida en la que formo parte del fabuloso cuerpo de profesores de secundaria de Españita, pues también soy parte, no soy un todo. Porque el todo es la comunidad esa que se genera ahí en determinado momento. ¿Me explico? Vale. Esto. Este todo, esta unidad estructural, es un plexo estable de relaciones. Aquí hablamos de relaciones que son estables, que generan cierta continuidad y que ayudan a perseverar en el ser. Es decir, ¿por qué sigue existiendo la figura del profesor de filosofía de secundaria? Pues porque hay una totalidad de individuos que la conforman y se mantienen en el tiempo. En fin, si esa comunidad de la noche a la mañana dijera, mira, la filosofía no se puede enseñar, porque no se puede, estamos haciendo aquí el tonto, hombre, en clases, esto no estamos aquí haciendo el bobo, nos vamos. Entonces desaparece ese todo. O no, porque a lo mejor quedarían 4 que les interesa seguir cobrando porque tienen que pagar la hipoteca, yo lo entiendo perfectamente, entonces dicen, no, nosotros somos 4 rebeldes y nos vamos a quedar, mientras Españita nos dé un lugar aquí, nos quedamos. Entonces seguirá existiendo, porque Españita es capaz de mantener eso. Bueno, estos son ejemplos un poco random, pero bueno, aquí en política me puedo meter un poquito más que a meter ejemplos de ontología que son peligrosísimos y maliciosísimos, porque como pongas un ejemplo malo en ontología, ya te cargas la comprensión de un tío para siempre, como quien dice, bueno, y es muy difícil luego deshacer esos errores. Bien, ¿cuáles son los individuos más pequeñitos en el universo spinosiano? Los corpora simpliquísima, los cuerpos más simples, que se distinguen por el movimiento y el reposo, por la velocidad o por la lentitud, y por nada más. Y luego está la totalidad de totalidades, que es ese Deus sive natura, y que justamente cuando tú analizas desde ahí, desde el infinito, te da lugar a ideas distintas o ideas adecuadas. Sin embargo, si tú partes de lo más pequeñito, de los corpora simpliquísima, intentas analizarlo desde abajo hacia arriba, todo lo que te salga van a ser ideas inadecuadas, indistintas, no te vas a saber mover, vas a perderte, en definitiva. Entonces, metaindividuo. ¿Qué es el individuo en Spinoza? El individuo en Spinoza no es un sujeto. El individuo en Spinoza es un metaindividuo. ¿Cuál es la identidad? ¿Dónde reside la identidad y la unidad del metaindividuo en Spinoza? En el conatus o la potencia. Actuar es ser causa o adecuada de algo que está en nosotros o fuera de nosotros. Ser causa adecuada de algo significa que puede ser inteligido. Inteligir es pensar, entender, comprender. Percibir clara y distintamente es inteligir, vamos. En virtud de esa causa. Bueno, si no la han entendido, pues le echan para atrás el vídeo y lo vuelven a escuchar, no lo voy a repetir. Entonces, conclusión. El todo no cambia, el todo hay una especie de equilibrio, siempre se mantiene igual, a pesar de que nosotros veamos a cuerpos moverse en una especie de variación de los cuerpos de los infinitos modos, eso no se mueve ni para atrás. Esto es un equilibrio constante y completo. El conatus de Dios es siempre el máximo y ese es el que es y siempre va a seguir siendo el que es porque Dios no puede cambiar, porque Dios es libre, porque Dios es necesario. Bueno, en fin. Una locura. Ética 3, proposición 7. El conatus es la esencia actual de las cosas y el fundamento de su identidad, la nada que le permite cambiar y conservarse a sí mismo. El conatus es el esfuerzo por lo que algo es lo que es y no otra cosa. El conatus es el principium individuationis, que es decir, lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra, ¿no? Lo que hemos dicho antes. El conatus es aquello que produce efectos, es la causa eficiente de lo que acontece a la cosa. Causa eficiente, entendemos aquí, causa inmanente, no hay causa trascendente en Spinoza, porque todo al final acaba siendo Dios o la naturaleza, hay una especie de causalidad clave dentro de la sustancia, nada puede salir de la sustancia, no hay más sustancia, solo hay una que es infinita, etcétera, etcétera. La acción es lo único que garantiza la permanencia en el ser, algo es algo mientras actúa. Ser es esforzarse por perseverar en el ser es conatus, el ser se agota en su propio esfuerzo de estar siendo. Fin. Vamos directamente ya al poder de la multitud. Entonces, vista la ontología y la ética, ¿por qué Spinoza sigue con la política? Es decir, ¿por qué le salió por ahí escribir el Tractatus Politicus y luego anteriormente el Tractatus Teológico Filosófico, ¿no? De 1677. ¿Cómo entra en política un hombre libre? Es decir, Spinoza, ¿qué quería? O sea, había sido expulsado de su comunidad judía, había visto que vía religiosa no había nada que hacer, intentaba meterse ahí
en campos áridos, el terreno de la política, de los príncipes, de una cosa que estaba muy creciendo en aquel momento y ahora se viene arrastrando de la Edad Media, la cuestión del pueblo, el poder del pueblo, el poder de la multitud en general, etc. Entonces, dice Spinoza, la ley aparece porque los individuos ceden en su derecho natural. Claro, ¿Spinoza es contractualista, sí o no? ¿Opiniones? Jorge, ¿es contractualista? ¿Sí? ¿No? No, desde luego No. que no. ¿Víctor? ¿Es Spinoza contractualista? Sí, perdón, que no se me activaba el altavoz. Estaba No esperaba silencioso. menos de ti. No esperaba menos de ti. ¿Spinoza es contractualista? A ver, no, en mi No, opinión porque no. no entregas nada. Bueno, Yo diría que no. Y aunque hay manuales que sí que lo entienden como un contractualista, ¿vale? Pero yo diría que no. Cerrar. Esto no puede ser. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque en Spinoza la naturaleza es Dios. Entonces, tú no puedes ceder tu derecho natural, porque tu derecho natural, coño, es tu conatus, es lo que tú eres. No sé si me explico. Entonces, la idea en Spinoza es que no hay una especie de disyunción total entre el estado de naturaleza y el estado civil, sino que habría una conversión, o sea, habría una convergencia total entre ambos estados. Cuando en Hobbes hay como digo, una separación total, pues en Spinoza no, en Spinoza existe una continuidad histórica o ontológica, mejor dicho, entre la naturaleza y el Estado, de tal modo que llega a decir en un punto que un Estado debe ser considerado por otro Estado como un hombre en estado natural. Claro, telita, ¿no? Bueno, a ver, entonces, la política es la herramienta que permite neutralizar la irracionalidad humana, es decir, la sinrazón, es decir, que los hombres se guían por los afectos y por las pasiones. Sin embargo, pues justamente la política sería aquello que permitiría que los hombres se guiasen bajo la sola guía de la razón hasta llegar a la fortitudo y la acción, ¿no? Una cosa muy bonita. Cosa que hoy en día, pues esto está totalmente denigrado por la mala prensa que tiene la razón a día de hoy, creo que bien merecida. Pero bueno, se está reivindicando mucho la cuestión de los afectos, de las pasiones en política, de que los políticos mueven afectos y que hoy los afectos, no sé qué, el amigo Rejón con Lacan y estas cositas, ¿no? Y Badiou, no, el otro, ¿cómo se llama? Laclau. Bueno, en fin, está muy en boga la cuestión de las pasiones en política. A Spinoza no le gustaba nada, creía que eso era engañar a la gente y que para hacer eso, pues mejor quédate en casa, ¿no? Bueno, entonces, si todos los hombres fueran libres, es decir, si todos los hombres se comportaran bajo la sola guía de la razón, el Estado no sería coercitivo, sino que la ley sería expresión justamente de la racionalidad al prescribir la concordia y la ayuda mutua. Lo que quiere decir es que si el Estado oprime y nos oprime, es porque no somos libres, sino porque somos esclavos. Pero no esclavos del Estado, sino esclavos de nuestras pasiones, de ideas inadecuadas. O sea, es que es más profundo de lo que nos parece. Es decir, si todos fuésemos libres y todos fuésemos responsables de esa libertad, pues ya no haríamos daño a otros, porque ya sabemos que eso está mal y que eso no se hace, porque tampoco quieres que te hagan a ti, ¿no? Entonces, si todo el mundo se guiara por el imperativo categórico, por así decirlo, no habría necesidad de Estado, porque ya no habría delitos, ya no habría este tipo de problemas. A lo mejor pues, para los papeles del matrimonio o cuestiones más tal, pero no coercitivas. Entonces, dice, por ejemplo, Hobbes dice o presenta la ley civil como algo contrario al derecho natural, de arrasar con lo que veas y generoso no sea, ¿no? Como dicen los piratas. Sin embargo, Spinoza, el derecho de naturaleza es su potencia, su conatus, es decir, que la ley es potestas, no potentia. Bueno, en definitiva, si yo soy libre, yo soy el Estado. Y como dicen, ¿no? Hacienda somos todos, el Estado somos todos. Pues claro, esto es igual. Yo soy el Estado y el Estado somos todos. El interior es liberador y es diamérico, desde un punto de vista horizontal, sería un Estado totalmente horizontal de una comuna, ¿no? La idea de Estado de Spinoza. Sin embargo, la idea de Estado en Hobbes pues es una idea de que cada uno es un súbdito
y que tenemos un estado exterior a nosotros, que es coactivo y que es metamérico, que está por encima de nosotros, que nos está mandando y nos está obligando a hacer determinadas cosas y a no hacer otras, ¿no? Que yo creo que en definitiva es la opción del Estado que se ha conservado más en la historia y que ha llegado más a futuro. Lo cual no quiere decir que luego Spinoza dentro de 1000 años no tenga razón y ese sistema de pensamiento político se lleva a cabo. Pero por lo pronto vivimos actualmente en un estado más jovesiano que spinosiano. Me parece a mí, a lo mejor me estoy equivocando y hay interpretaciones, porque hay interpretaciones de todo. No, es que mi interpretación, pues, interpreta lo que tú quieras. Bueno, la potestas en Spinoza es la potencia, que es lo que la potestas es a la potencia lo que la violencia es a la fuerza. Cuando uno es muy fuerte no necesita la violencia para imponerse. Y sí, cuando uno es muy débil necesita de la violencia porque es la política de los impotentes, ¿no? Es la política de aquel que no tiene poder y necesita imponerlo a través de los medios fatales como son los términos de la violencia. Finalizando ya con estas cuestiones, vamos a hacer un resumen muy rápido. Hemos visto que Spinoza es una cosa muy compleja, es una cosa muy difícil, que para Spinoza vivimos en un laberinto, que la realidad es una especie de perdedero, donde no sabemos lo que hay, no hay por qué, no hay cómo, no hay cuándo, sino que suceden las cosas y nosotros nos creemos libres porque somos conscientes de nuestras acciones, pero ignorantes de las causas que las determinan. Lo que hemos dicho antes, yo me caigo, pero no sé por qué me he caído. A mí me duele la tripa y no sé por qué me duele. Yo me encuentro mal y no sé por qué. Tengo una tristeza muy fuerte en mi cuerpo y no sé de qué me viene. O creo saber de qué me viene, que eso es peor, ¿no? El mundo no es irracional en Spinoza, sino que lo irracional es nuestra perspectiva. Pese a vivir en un perdedero o en un laberinto, este laberinto es nuestro hogar y hay que vérselas con esa complejidad de donde vivimos y tratar de esclarecer lo máximo posible, ¿no? Un pez no sabe lo que es el mar. Un enamorado no sabe quién es su amado. El amor le embebe tanto, le engolfa tanto en ese amor que le impide ver con claridad de lo que está pasando. Por eso tienen que venir desde fuera, desde causas exteriores, a decirnos, pero no lo ves que te está maltratando, que eso no es amor, o no lo ves que es muy tóxica y eso no te va bien, o no lo ves que la patatín patatán, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva adecuada para ver el mundo en Spinoza? Subespecia aeternitatis, como ya hemos dicho, y nada. Creo que por aquí podemos ir dejándolo. Si tienes alguna pregunta o alguna cuestión que queráis tratar que no haya tratado, pues le damos y si no, cerramos. Me queda un paseico. Eso Spinoza seguro que lo aprobaría. Sí, Pero vigilaré mi espalda. Spinoza Porque estaría de acuerdo. Víctor, ¿alguna Pues cosa? yo así primeras no tengo nada que añadir, la verdad, buena explicación. Si efectivamente lo más oscuro y lo más complicado de entender, en mi opinión, pues son frases como esa de que el orden de las ideas y el pensamiento es el mismo que el orden de las cosas. Y cuando lo lees te quedas ahí un poco picueto, que no sabes muy bien qué es lo que está queriendo decir, pero bueno, eso también pues es cuestión de echarle horas e imaginación, pero imaginación como entendida como cualidad del entendimiento. Y nada, poco más. ¿Tú, Jorge, tienes algo que decir? No, simplemente pues agradecer a Iván la exposición de un autor como Spinoza, que sin duda es lo ha definido como uno de los gigantes y además de los gigantes uno de los más complejos tanto de leer como de entender. No sé si los hipervínculos son la solución, pero seguramente se pueda hacer eso en algún momento. A ver, sí, no, pues es difícil. Una cosa que tiene Spinoza es que realmente es fácil, o sea, es fácil. No utiliza términos muy complejos como los alemanes, ¿no? Es que los alemanes utilizan terminología, una jerga muy rara, Sí. una jerga como muy difícil, ¿no? Pero, sin embargo, Spinoza, con términos claros, como que conoce todo el mundo, pues orden, conexión, ideas, cuerpos, tal, te hace unos juegos, te presenta un mapa conceptual. Exacto, la idea es que te hace juegos con unas ideas como muy sencillas que son muy difíciles de entender.
y que eso es muy complejo y que no necesita entrar en conceptos súper sutilísimos y definiciones de con guioncicas y por ahí para hacerte pensar y plantearte un esquema ontológico que rompe con el dualismo mente-cuerpo que se lleva arrastrando, con la idea del cuerpo y el alma, con la idea de Dios como un ser que todo lo ve, como el de los Simpsons, ¿no? Que tiene barba y grandes pies. Pues bueno, Totalmente. Bien, muy bien. bueno, pues nada, hasta la próxima. Pues Que nada, no sé cuándo será. un placer. Hasta luego. Y Hasta muchas luego. gracias a los oyentes, que nos han aguantado hasta el final. Lo más Eso hay que... importante. Este no es el final ni muchísimo menos, ¿eh? Cuidado. Pero esa gente que aguanta hasta el final merece un premio. Eso sí, Vale, vale. Les podemos mandar del episodio. Del vídeo. Claro, del Efectivamente. episodio. una mención especial o algo. Nada, que a partir de ahora, pues a Un puntito nivel... más que hacemos. ¿Mm? Nada, sí que ya está. Que a partir de ahora, pues continuaremos con el temario y luego a ver qué nos deparará la existencia. No se sabe. Será lo que Dios quiera. Eso es. Efectivamente. Que vaya muy bien. Hasta luego. Que vaya muy bien. Hasta luego. Chao.